hablando sobre hermenéutica, quiero que sepan que esto no es una clase que vamos a detallar todo, sino que esto va a ser una clase resumida, porque es una clase bien larga. Si usted la fuera a coger, por lo menos con los nazarenos, le coge como, ¿cuántas semanas son, Vicky? Cada clase. Como 12 semanas. Son como 12 semanas. Pero nosotros lo que vamos a hacer, yo lo que quiero es que usted coja una idea. Después que usted coge esta clase, que es algo pequeñito, usted puede ir a buscar su propia información y estudiar un poquito más sobre esto. Hermenéutica, ¿saben lo que es hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Lo único peor de no estudiar la Biblia es estudiarla mal. No, yo prefiero ser un ignorante a estar mal enseñado. ¿Entiendes? El problema aquí no es si somos ignorantes. La ignorancia se resuelve fácil, aprendiendo. Ahora, cuando tú estás mal enseñado, se te cierra la cabeza de una manera que tú crees que todo el mundo está mal y el único que está bien es tú. Y lo peor que hay en el mundo es un ignorante que se cree que sabe. Así que todos tenemos que tener en nuestra conciencia de que aquí estamos todos en un proceso de aprendizaje y que hay cosas que nosotros creemos hoy que quizás dentro de 10 años Dios te las hace ver que no eran como tú pensabas, y quizás en el cielo nos vamos a reír de este montón de boberías que nosotros pensábamos que eran importantes y que en realidad no lo es. Pero mientras tanto tenemos que trabajar con lo que tenemos en la mano. Amén. La primera pregunta: ¿cuál es la más importante actividad que se debe hacer referente a la hermenéutica? Sabiendo que la hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia. ¿Qué es lo más importante que hay que hacer? Profundizar en ella. Ajá. ¿Alguien más? Leer. ¿Quién dijo leer? Yo. Leer. ¿Seguro? Leer la Biblia. Porque ¿qué va a profundizar si no la lee? Sí, señor. Tiene que leer la Biblia. Crear un hábito en que usted constantemente está leyendo la Biblia. Yo no le voy a preguntar, pero se lo voy a preguntar, no lo tiene que contestar. ¿Cuántas Biblias tú lees al día? ¿Entiendes? Porque si la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, quiere decir entonces que con que Dios lo compara la palabra, lo compara con lo que sustenta nuestro cuerpo. Y yo estoy seguro que usted no come una sola comida al día. ¿O sí? Yo hoy estoy con una sola comida, pero a la que llega a casa, Revienta. ya tú sabes que eso no va a ser, ya es leer la Biblia, porque escúcheme, no hay nada que pueda sustituir la lectura de la Biblia. Absolutamente nada puede sustituir la lectura de la Biblia. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque es importante estudiarla. Para que nadie nos engañe. Para que nadie nos engañe, ¿por qué más? Y la palabra ¿Perdón? de Dios. La palabra de Es la palabra de Dios. Si nosotros creemos que la Biblia es importante y creemos que tenemos nosotros que tenemos una responsabilidad con Dios, pues entonces es importante estudiar la Biblia, porque Él nos habla de esta manera. sí. Hay gente que dice, Dios me habla. Dios me habla anoche. Y ellos creen que hablar es que vino en un sueño. No. Dios te habla a través de la palabra. La Biblia dice, Jesús está hablando con los apóstoles y le dice, y el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y nosotros creemos que la promesa era para nosotros también, pero la promesa no se nos hizo a nosotros. Se le hizo ¿a quién? A los discípulos. Fue el que a ellos se les dijo, yo te voy a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Y cuando Dios nos dirigió a ella, a toda verdad y a toda justicia, ¿qué terminó pasando? ¿Ah? Escribieron la palabra. Escribieron la Biblia. El Espíritu Santo les reveló, ellos escribieron. ¿Cómo es que entonces se cumple esa promesa en nosotros? ¿Cómo se cumple la promesa de Dios de que Él nos va a revelar toda verdad y toda justicia? Que el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva ¿a dónde? A la verdad, al conocimiento. Hacer hijos de A la Biblia. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a la Biblia.
El Espíritu Santo no está por ahí diciendo, susurrándole cosas locas a la gente al oído. Mira, no. La verdad está en la Biblia. Dios se la reveló a los apóstoles la documentaron en un libro y esa es la verdad a la que la palabra nos lleva. ¿Sabe por qué yo le digo esto? Porque ahora hay mucha gente que está diciendo, usted lo que la Biblia dice es importante, pero es más importante lo que Dios está diciendo. Una cosa es lo que Dios dijo, otra cosa es lo que Dios está diciendo. Primero, está diciendo a través de quién. La Biblia dice, después de verse Dios manifestado por muchas maneras, después de haber hablado de muchas formas, en estos últimos días, Él nos habla a través de Cristo. Y no hay otra fuente de verdad en la vida del cristiano que no sea la Biblia. ¿Ok? Esta es nuestra última regla de fe y de conducta. ¿Ok? ¿Me va a preguntar algo? Sí, de lo que hablamos los otros días. Ajá. Vamos, yo escucho mientras voy guiando a mi trabajo. ¿Tiene que ver con alguna interpretación? Porque vamos a entrar a eso ahora. Déjame dar la introducción y aguántame el pensamiento ahí. ¿Estamos? Ok. Estos son los pasos de la hermenéutica. Primeramente vamos a examinar la Biblia, así como estudiar la Biblia. Estoy dando una introducción a lo que vamos a estar bregando el día de hoy. Primeramente se estudia la Biblia. Después vamos a leer y a estudiar el contenido y el contexto. Y a recurrir a diferentes recursos y ayuda para estudiar más a fondo este contenido y el contexto de la Biblia. Primero se estudia la Biblia, se lee la Biblia y entonces después que usted leyó, entonces usted va y busca unos comentarios, diccionarios y todo eso. ¿Por qué debe ser en ese orden? Para entenderla mejor. Sí, pero ¿por qué tiene que ser en ese orden? ¿Por qué usted no va a un comentario y después va y lee la Biblia? No, porque la Biblia es lo que Dios dice, claro, entonces uno busca el contexto, lo que leyó antes, para que le dé información de todo, para uno poder entender. Sí, pero hay una razón más poderosa que esa, Vicky. Porque primero ya empiezas a crear una idea en tu mente antes de leer la palabra de Dios. Porque cuando tú oyes una opinión, y eso nos pasa a todos, hay un problema entre alguien, tú escuchaste la versión de uno primero, y ya tú te prejuicias, y vas donde te la otra persona, y ya tú tienes una opinión en la cabeza. Pero cuando tú lees la Biblia primero, entonces la opinión tiene que concordar con la Biblia. De otra manera, tú lo que vas es a estudiar la Biblia con el pensamiento de otra persona en tu cabeza. ¿Siguen? Y después finalmente estudiaremos cómo aplicar el mensaje de la Biblia al día de hoy. ¿Ok? Ahora bien, la Biblia no es para todo el mundo estudiarla. La gente que quiera estudiar la Biblia tiene que tener una característica. Lo primero que tiene que tener es el que quiere estudiar la Biblia. Un corazón dispuesto a recibir. Si tú vienes con un corazón altivo, no vas a recibir nada de la Biblia. La verdad de Dios, escuché esto hace como una semana y me gustó. La verdad de Dios está tan clara para el que la quiere recibir, pero tan oscura para el que no la quiere recibir. O sea, Dios se encarga que el que no la quiera recibir, no la reciba. Pero el que la quiere recibir, Dios se asegura que la recibe. Amén. ¿Ok? Una mente dispuesta a aprender. Cuando tú vas a un verso bíblico, un texto bíblico, olvídate lo que te enseñaron. Déjate enseñar de nuevo. Desaprende lo que ya tú sabes y éntrale a esto con una mentalidad de que yo voy a aprender algo distinto. Y sobre todo, lo que dijimos ahorita, sin ideas preconcebidas. Muchos de nosotros cogemos la Biblia y vamos a la Biblia para justificar lo que creemos. Yo creo tal cosa, no buscar en la Biblia cómo yo puedo soportar esto. No, la Biblia es la que te debe dar la idea a ti, no tú darle la idea a la Biblia. Y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Estamos hasta ahora, verdad? Ok, si tenemos esto, estamos listos para estudiar. Yo quiero recibir de Dios, yo quiero recibir ese conocimiento, yo tengo una mente dispuesta a aprender, yo estoy dispuesto a dejar todas mis ideas
en la puerta y empezar a leer la Biblia y estudiar la Biblia con una mente abierta de que puedo estar equivocado en lo que se me enseñó. No importa quién te lo haya enseñado. A mí se me ha enojado porque yo le he dicho a ustedes y lo he dicho en otros lugares que Gigi Ávila cometía muchos errores. Gigi Ávila era un tremendo hombre de Dios, pero un malísimo exégeta. Malísimo. Cuando tenía que ver con la interpretación bíblica, malísimo. Eso no le quita que era hombre de Dios. Simplemente, esa no era su fuerte. Debía quedarse hablando de que Cristo venía. Porque así se ganó mucha gente para el cielo. Pero cuando empezaban con las interpretaciones, ahí es cuando venía el problema. Y usted va a ver, de acuerdo, cuando usted ponga esto que yo le acabo de decir, póngalo en pausa. Y cuando empecemos a estudiar, usted se va a dar cuenta, de verdad que... ¿Ok? ¿Qué herramienta usted cree que nosotros debemos usar para estudiar la Biblia? ¿Qué herramienta usted cree que se deben usar para estudiar la Biblia? La misma palabra de Dios. La Biblia, se necesita una Biblia, porque no puede estudiar la Biblia sin una Biblia, pero ¿cuántas Biblias hay? Hay Biblias que han sido alteradas y le han sido cambiadas muchas versiones. Aparte de eso, hay una palabra llamada eisegesis. Eso vamos a bregarlo más adelante. Pero no hay Pablo. Sí, ahí No lo dirá, sí. no quiero llegar. ¿Cuántas versiones de la Biblia hay? Hay muchas Por lo menos en español, en un software que yo tengo, en español nada más yo tengo como 10 o 12. Si usted va a Bible Gateway, ahí hay como 16. So, una herramienta buena es varias traducciones de la Biblia. No una nada más, varias traducciones. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que hay tantas traducciones de la Biblia? Por los tiempos, los diferentes tiempos, diferentes pensamientos también. No, pero si es una traducción no tiene que ver nada con el pensamiento de la gente. Pero la gente, hay palabras que para ellos no concuerdan. Pero yo digo, yo he visto Biblias que tienen otras diferentes palabras, otras, pero que se interpreta de otra manera. Y eso no... Como que Entonces, no es la misma Biblia, entonces exacto, se interpreta de otra manera. Sí, tiene... Hay, por ejemplo, mire, en español hay, que yo conozca, hay como 16 o 20 diferentes traducciones de la Biblia o versiones de la Biblia. Todas son las palabras de Dios. No cambia el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo. Porque usted cree que hay tantas versiones entonces y tantas traducciones. por los diferentes idiomas. ¿Cuáles idiomas? Pues, No, estoy hablando español. Porque en español hay cuántos idiomas diferentes con definiciones diferentes. ¿Cuántas personas le dicen a una china en un sitio, a otro sitio le dicen naranja? Y todos sabemos que es China. Y todos sabemos que es una naranja de China. ¿A quién Yo más? entiendo que puede ser porque te cambia la palabra, pero quiere decir lo mismo. En ocasiones no. ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? Yo creo que era necesario porque, viendo los originales manuscritos, por ejemplo, usted nos estuvo enseñando alguna vez cuando decía, creo que en el libro de Mateo, que esto no se queda sino con oración y ayuno. Ajá. Entonces había que interpretar, era necesaria la interpretación porque las versiones originales algo dejaron por ahí en el camino, ¿me entienden lo que quiero decir? Sí. Era necesario para las traducciones para llegar más cerca a los manuscritos originales. ¿Alguien más? También hay otra cosa, cada vez surgen varios descubrimientos donde algo que se escribió y se tradujo no coincide con una versión original que se descubre posteriormente. Nosotros, por ejemplo, hemos aprendido algo hoy y como dijiste ahorita, en 10 años hay un descubrimiento y dice que lo que interpretamos de una forma no es la correcta. La razón es esa. La razón es que ha habido muchos hallazgos arqueológicos en que se han encontrado unos manuscritos más antiguos y el manuscrito más antiguo es más fidedigno. Entre más cerca de la fuente esté,
Sí, se ha hecho este experimento, cogen 500 personas y tú le dices un chisme a uno y que lo corra, cuando llega allá es un chisme distinto. Pero el que está próximo a la persona que se le dijo el chisme, te lo va a contar como se lo contaron originalmente. Nosotros no tenemos el original de los manuscritos, pero tenemos una copia del original. ¿Entiendes? Es la segunda generación de esos manuscritos. Sí. Esa es revisión, ¿no? Perdón. Revisión. Las revisiones, cuando se hacen las revisiones. Y por ejemplo, la Reina Valera del 60, ¿por qué la tuvieron que revisar en el 60? Si era palabra de Dios la antigua. Porque había pasado un tiempo que ¿Entiendes? Y ahora está la Reina Valera, qué sé yo, 95. la del 95, que es nueva. Está la Dios habla hoy. Ahí son diferentes métodos de traducción, diferentes manuscritos, entre más antiguos. Si mañana aparece un manuscrito más antiguo, pues entonces hay que hacer una revisión en cuanto a esa. Lo bueno es que nosotros cuando digo el mundo cristiano cuenta con 27.000 copias de pedazos de los manuscritos. Si hubiese alguna variación entre uno y otro, las variaciones que hay son mínimas y no dañan ninguna doctrina. ¿Ok? Eso es una asignación para que ustedes lo vayan estudiando en su casa y vayan a averiguar cómo fue que nosotros recibimos la Biblia. Es bien interesante. ¿Ok? ¿Qué más se necesita? ¿Qué más se necesita? Diccionario bíblico. Diccionario bíblico. ¿Por qué diccionario bíblico? Por las malas interpretaciones que hemos hecho de algunas que hemos aprendido. ¿Pero por qué tiene que ser bíblico? No puede ser el diccionario que tiene de la lengua española. Porque está hablando de la Biblia. Estamos hablando de Es ajustarle a la Biblia. Es que una palabra puede cambiar todo. Ya. Una palabra. Entonces, nosotros queremos cambiar, por ejemplo, voy a dar una palabra, conocer. La palabra conocer, ¿saben cuántas palabras hay en el idioma hebreo? ¿Cuántas palabras? Son como 8.000. En el español hay como, qué sé yo, 400 y pico de mil de palabras. ¿Usted ve? Una palabra en hebreo puede significar varias cosas que nosotros entendemos. Por eso tiene que ser bíblico para entonces ver cuál era el sentido que tenía esa palabra cuando se dijo. Porque, por ejemplo, conocer, yo conocí a Julio cuando vino a la iglesia, pero cuando la Biblia dice, y conoció a Adán a su mujer, Lo hizo. es distinto al conocer que yo tuve con él. Es distinto. Hay que hacer la aclaración. ¿Entiendes? Es distinto. Así, usted ve, por eso es necesario un diccionario bíblico. Y esas cosas no son baratas. Aquí tiene que ver cuánto te interesa a ti esto. Porque hay diccionarios, yo compré un diccionario no de carpeta dura, un diccionario para la computadora que me costó como $60. Y hay libros que te pueden costar $200. El software mío me costó yo compré el más barato. Y ya yo voy por 1.100 pesos, 1.300 pesos. ¿Entiendes? ¿Cuánto te interesa a ti esto? Yo tengo 2 o 3 diccionarios. ¿Por qué? Porque hay unas palabras que de acuerdo a hay gente, mira, lo bueno es que Dios ha tenido gente que ha estudiado más que nosotros para que nos instruya y para que nos ayude. ¿Qué más se necesita para estudiar la Biblia? Lo mencionamos ahorita. Comentarios bíblicos. Comentarios bíblicos. Ahora bien, el comentario bíblico, ¿para qué se usa? ¿Saben lo que es un comentario bíblico? Es un teólogo que toma los versos y los explica a su manera. ¿Cómo nos ayuda eso? A a entender mejor. entenderlo mejor. Cuando hemos interpretado algo incorrectamente a través de un comentario bíblico, vemos la profundidad de lo que quiere decir la palabra y la asumimos más a nuestra capacidad. Uh-huh. El comentario bíblico se puede equivocar. Yo creo que sí. El diccionario bíblico no es la Biblia. El peor daño que le han hecho a los cristianos fue ponerle un diccionario, un diccionario, no, perdón, el comentario. Lo peor que usted puede hacer, si usted compra una Biblia, no la compre con comentario bíblico. Porque como está en el mismo libro, usted sabe que es verdad. Sí. Y el comentario bíblico solamente es como un flashlight para alumbrarme el camino. No es la verdad. La verdad está en la Biblia.
Y en ocasiones yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo un mensaje, especialmente cuando quiero ser bien preciso, leo 4 o 5 comentarios distintos. Se me olvidó decirle, si usted quiere estudiar la Biblia y no le gusta leer, usted tiene un problema serio. Porque usted puede gastarse, yo me he gastado 7, 8 horas para un mensaje de 40 minutos. Sin contar el tiempo que uno gasta en el PowerPoint y aquello y lo otro. Conlleva, el comentario bíblico es para alumbrarnos el camino, no es el camino, no es la verdad. ¿Qué más? Hay otra más. Concordancia. La concordancia bíblica. ¿Sabemos lo que es la concordancia? ¿Quién no sabe lo que es la concordancia? La concordancia es, explícale, Sammy. Es toda la referencia que tiene la Biblia de ciertos temas. Es como un glosario. Tú vas a buscar un tema y buscas la concordancia. Y ahí Esa es la letrecita al lado de Si usted, la concordancia por lo general es, por ejemplo, usted busca la palabra, es que en la computadora se hace tan fácil, pero antes yo tenía uno que era un mamotreto así de grande y uno va buscando la palabra, está buscando la palabra nube, ahora que va a buscar nube hasta que encuentra nube y te dice todos los versos bíblicos que dicen nube. Esa es la concordancia. Ahí está. Le voy a decir cómo usted debe usar la concordancia. Si usted está estudiando la Biblia, y vamos a entrar más adelante en las cosas más técnicas, usted no busca la concordancia para estudiar la Biblia. Eso te ayuda, pero tú tienes que saber el verso que estás buscando. Más fácil. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted sabe el verso, pero no sabe dónde está. Entonces, pues usted busca en la concordancia. Yo sé que ese verso dice tal cosa. Y usted la busca, y así, porque, por ejemplo, si buscamos la palabra, no sé qué palabra, Amor. la palabra paz, la palabra, qué sé yo, una palabra que puede significar 10 cosas y cada cosa tiene que estar en su contexto. Usted no puede coger todo lo que diga eso y meterlo dentro de un estudio, dentro de una predicación, porque entonces la está sacando de contexto. ¿Ok? Hay un montón de palabras. La concordancia es buena si usted estudia la Biblia. No use esto en reemplazo de la Biblia. Sí. La concordancia, cuando tú lees un versículo, tiene una letrecita, uno de los versículos, esa letrecita te lleva a otro versículo. Ese versículo que te lleva tiene que ver con lo que está diciendo el versículo o es con la palabra en sí que pues, guarda relación con el versículo o es con la palabra en sí. Habría que ver el caso. A mí me enseñaron, por lo menos en la iglesia, me enseñaron que era el versículo tenía que guardaba relación con lo que estaba leyendo ahí y te llevaba a corroborar lo que estaba diciendo ese versículo. Una cosa es la concordancia, otra cosa son las referencias. Referencia es distinto. Usted ve que dice algo y le ponen una letra y abajo te dice un verso bíblico, esa es la referencia a ese verso, no necesariamente concordancia. La concordancia es como si fuera un glosario y usted la busca por palabras o por temas. ¿Ok? Los comentarios de diccionarios bíblicos tienen su lugar, pero hasta que usted haya leído un pasaje en su contexto 4 o 5 veces, no habrá por qué consultar un comentario. Si usted está estudiando la Biblia como Dios manda, puede ser que usted no lo necesite. ¿Ok? La Biblia es el único libro que tenemos que comprender. ¿Estamos claros hasta ahora? Ok. La Biblia, ¿qué es la Biblia en referencia con Dios? La forma en que Dios habla. Sí, pero ¿qué es eso? Un manual. Sí, en referencia con Dios. O sea, ¿qué es la palabra en referencia con Dios? Su carácter. Es una guía. ¿Pero qué es? Es una palabra que la hemos usado 10 veces, 1000 veces. La regla de fe y práctica. Sí, pero ¿qué hay dentro de ese libro? Vida. ¿La qué? La revelación. La Biblia es la revelación de quien Dios es. Sí, la revelación hay de 2 maneras que Dios se revela a nosotros. La revelación general. ¿Cuál es la revelación general? Ya lo cogimos en la clase de teología en el instituto.
¿Cuál es la revelación general? La verdad. Revelación general. El carácter de Dios pudiera ser. Revelación general es la salvación al ser humano, porque es La como... existencia de... Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo es? Si es general, ¿cómo es ver? Ok. La revelación general es la revelación de Dios por medio de la naturaleza. La Biblia dice que lo grande de Dios y su inmenso poder se hacen presentes en lo creado, y que los hombres no miraron eso, sino que ellos se dieron culto a ellos mismos. Y la Biblia dice que Dios se revela, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora bien, hay otra revelación, es la revelación especial. ¿Cuál es esa? Esa yo creo que la salvación para los seres humanos. Si aquella es la naturaleza, ¿cuál es la otra? Es bien fácil. Espiritual. Ok. Es cualquier revelación que no sea general. Cualquier revelación que no sea por la naturaleza es especial. ¿Ok? Aquí está la revelación bíblica. Pentateuco, profetas, evangelios y epístolas. Esta es la revelación que Dios nos ha dado. Está la revelación general. Está la revelación especial. Esa revelación especial puede ser cuando Dios habló con Moisés en el monte. Y todo ese trato que Dios tuvo con ellos. Pero termina con la historia y la historia de la revelación bíblica que se encuentra. ¿Cuál es el Pentateuco? Los primeros 5 libros, ¿cuáles son? El Nuevo Testamento. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Profetas. ¿Cuáles son los profetas? Daniel. No. En cuanto a la historia de la revelación. Isaías. Los profetas se llaman a todo lo que no es el Pentateuco en el Antiguo Testamento. Por eso la Biblia dice la ley y los profetas. Está el Pentateuco, que es la ley. Los profetas es todo. Desde Números, creo que es el último. Número es el último del Pentateuco. Desde Números, que se acaban. ¿Cuál es el primero que aparece? Jueces. Desde Jueces hasta Malaquías. Esos son los profetas. En los evangelios, son 4 evangelios, las epístolas, y aquí se mete también el libro de Hechos y las epístolas. ¿Estamos? ¿Cómo fue la inspiración bíblica? ¿Cómo fue que Dios inspiró la Biblia? Yo quisiera romper de una vez y entrar a lo que tiene que ver con hermenéutica, pero esto es bien importante que nosotros lo sepamos para poder interpretarla como Dios manda. Hay 2 ideas erróneas de cómo Dios interpreta, cómo es la inspiración bíblica. ¿Cómo usted cree que Dios inspiró a la gente a escribir? Sin errónea misión. Sin errónea misión. Sin misión. Que yo sé que algo de plenaria. Yo lo estudié, pero hace años ya. Le voy a dar 2 que son incorrectas, que no es la forma en que la Biblia fue inspirada. Número 1 es la artística. La inspiración artística lo que dice es que Dios inspiró a la gente a escribir historias. Escribir historias, habiendo la impresión por Dios y obras maravillosas, compusieron historias, cuentos, poemas y todas esas cosas. Esa es una de las equivocadas. La otra es la inspiración mecánica. El Corán, los musulmanes afirman que fue hecho con una inspiración mecánica, y es que esta teoría dice que Dios dictó cada palabra que está en la Biblia. No fue así, ni fue asado. ¿Cómo fue? Dios no le dijo, escribe por ahí cualquier cosa. Pero tampoco Él dictó cada palabra. ¿Cómo fue entonces?
No tenemos idea. ¿Cómo Dios le inspiró? De la manera en que Dios la inspiró, nosotros creemos es una inspiración verbal, o sea, toda la palabra, y orgánica. Lo que verbal significa es que la inspiración verbal, en este sentido, la palabra de Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que usted ve en la Biblia fue inspirado por Dios. No todas las palabras, ¿me siguen? Todo lo que se escribió fue inspirado por Dios a que se escribiera, pero Dios no dictó cada palabra. Por eso vemos que hay errores, no errores en el mensaje, sino errores, por ejemplo, dice, y el sol se detuvo. Que Dios no sabía que el sol no se detiene. No. Es que Dios dejó a que la gente, aquí viene la segunda, ninguna de las palabras, no hay ninguna palabra en la Biblia que no fuera inspirada por Dios, y orgánica quiere decir de la tierra, o sea, palabras inspiradas salieron también de situaciones reales. Dios no me cambió a mí para inspirarme, sino que Dios me usó como yo soy, me inspiró. Él no me dio un conocimiento, por ejemplo, de la ciencia para después ponerme a escribir. Dijo, sol, detente en abajo, luna, detente en llegar. Todo el mundo, todos nosotros sabemos y hemos pasado que el sol no se mueve, lo que se mueve es la tierra. Pero Dios usó ese conocimiento, por eso es que usted tiene que aprender a estudiarlo, porque yo tenía una persona en la iglesia, defensor de la fe, que él me discutía, pues antes se movía eso. pero ¿cómo se movía eso, chicos? Si el sol está parado, ¿dónde está parado desde que lo crearon? ¿Ok? ¿Estamos en cuanto a eso? ¿Ahora qué? Vamos a ver la naturaleza de la Biblia. Ay, Dios mío, yo pensaba que iba a estar más adelantado. Primeramente, debido al hecho que es inspirada una revelación de Dios, la Biblia no tiene errores. No tiene errores, pero le estoy diciendo que no tiene errores en nada. En nada. Porque cuando usted la estudia como debe estudiarla, lo que parecen ser errores simplemente es parte del contexto. ¿Ok? La simplicidad de la Biblia. Alguien que me lea esto, que ya yo he hablado mucho. La Biblia no es un libro con muchos temas distintos e historias diferentes. La Biblia contiene una sola historia y lleva un solo tema. La historia es la de la salvación y el tema es el amor de Dios hacia el hombre. La Biblia no tiene 10 temas, un solo tema. Desde el Génesis hasta Apocalipsis es la redención del ser humano, impulsado por el amor de Dios. No hay 2 temas. Usted podrá ver que hay otras cosas, pero todo, cuando usted la lee saliéndose afuera y lee todo el hilo completo de lo que la Biblia nos viene hablando, es de cómo Dios hizo para que nosotros recibiéramos salvación. Y alguien que me lea. La doctrina de suficiencia está relacionada con la simplicidad, la cual no quiere decir solamente simple o sencilla, pero también único o solo. El mensaje de la Biblia es simple en el sentido de que no hay otro. ¿Estamos? Usted no necesita otra cosa que la Biblia. No hay otra cosa que la Biblia. Leyendo la Biblia nada más, si usted se deja llevar por la Biblia, usted es salvo. Usted se salva. Amén. No hay Dios. Ahora bien, si todo eso es así, contestemos esta pregunta. ¿Qué entonces estamos haciendo cuando dejamos que el tiempo de la predicación se convierta en el contar sueños o hablar de testimonios personales? Y yo voy a invitar a fulano para que testifique el domingo en la iglesia. Eso no es palabra de Dios. Eso no es instrucción. Eso es emocional. Eso, pues, qué chévere, mira, me alegro que Dios te salvó, pero eso no me llena por dentro. El Espíritu Santo, o sea, lo que Dios hizo contigo, que chévere, y que bueno, conviene que tú le cuentes a la gente lo que Dios hizo. Pero si tú vienes un domingo y me cuentas que tú antes te metías droga y ya no te la metes,
eso no es palabra de Dios. Yo no quiero ir a una iglesia donde yo voy a ir un domingo a escuchar palabra de Dios y me van a contar una historia. Eso no era lo que, a eso no es la iglesia, para eso no es el templo. Eso tiene su lugar y yo creo que es mejor, en lugar de estar testificándolo, para que te den una ofrenda. Y no estoy hablando entre nosotros porque podemos tener un tiempo de testificar dentro de la iglesia. ¿Usted me sigue por donde yo voy? Que no haya palabras sino un testimonio. O sea, que venga fulano que estuvo muerto 3 días. Sí, escúchame. Qué bueno que estás vivo ahora. Yo quiero palabras. Yo quiero palabras. Quiero que cuando tú te pares ahí al frente, tú me traigas Biblia. Porque lo único que me va a hacer sobrevivir a este mundo no es lo que Dios hizo contigo. Es la palabra de Dios. ¿Ok? Partiendo de eso, yo creo que ya terminamos con la introducción. Qué bueno. Ok. Esta es la ¿Qué es contexto? Para mí en la vida todo es contexto. Usted me escucha a mí hablar y pasó por ahí y me escuchó que yo dije una palabra, pero usted no la pone en contexto, usted puede llevarse la opinión equivocada de qué era lo que yo estaba diciendo. ¿Qué es contexto? Profundizar en la definición de la palabra. Eso es profundizar en la definición de la palabra. ¿Qué es contexto? Leer lo anterior y lo después. Esa es la manera en que se estudia el contexto. ¿Qué es contexto? Es lo que hay antes y después del texto. Eso es la manera, sí. Eso puede ser parte del contexto. Toda la información. Sí, pero ¿qué es contexto? No estoy hablando de la Biblia nada más. ¿Qué es contexto? ¿Qué es el contexto? Lo que tú interpretas es que... Ok. No. El contexto es la cultura. El contexto es el idioma, la historia, Muy lejos. la educación, la experiencia, familiares o parientes, estatus político, estatus migratorio, conocimiento teológico. Santo. Eso es el contexto. Cuando usted me está hablando, ¿cuál es mi contexto? Mi contexto es, bueno, yo soy José Rubén Rosado, yo vivo en Palm Bay, Florida, pero mi contexto es que yo soy pastor de una iglesia y todo lo que tiene que ver con mi alrededor es parte de mi contexto. Y cuando usted está estudiando la Biblia, el contexto es bien importante porque usted tiene que tomar en consideración en qué idioma se escribió ese verso. Y si usted no sabe griego del que se hablaba en ese tiempo, usted entonces tiene que tener cuidado en la manera en que usted lo interpreta, porque la palabra puede variar. La historia, ¿en qué momento se escribió ese verso? ¿Qué estaba pasando? Por ejemplo, el pueblo de Israel estuvo desterrado, no desterrado, ¿cómo es? En cautiverio. Los babilonios fueron estuvieron en cautiverio babilónico y estuvieron en Medo Persa. Usted ve lo que se escribió ahí, por qué se escribió en ese tiempo. La educación, ¿quién es esta persona? Lo grande de la Biblia es que es la misma historia, pero hay escritores que son médicos y hay escritores que son pescadores. Y hay escritores que son reyes. Y hay escritores que son, qué sé yo qué más. ¿Usted ve? Los familiares y parientes. ¿Quién era Mardoqueo? Tío de Esther. Tío de Esther. ¿Usted ve? Entonces, lo que él le está diciendo a ella tiene un peso por la relación que tiene. ¿Usted me ve de lo que yo le estoy hablando? El estatus político. Cuando Jesús estaba por allí, ¿qué estatus político tenían los judíos? Lo de la ley. Estatus político. Cuando usted lee, ¿por qué Jesús le preguntaron, mira, tenemos que darle tributo a César? ¿Qué usted interpreta por eso? Porque estaban bajo un gobierno romano que se había metido y había invadido prácticamente como si fuera una colonia, Israel, de Roma. ¿Usted me sigue? Pero si usted no sabe eso, usted se imagina que César luchaba y que peleaba.
¿Ok? Conocimiento teológico y todas esas cosas. Por ejemplo, esa gente no tenía la revelación que tú y yo tenemos. Pero por supuesto van a decir cosas que usted dice, ahora yo esto me lo sé. Pero es que nosotros tenemos una luz mayor que lo que tuvieron muchos de ellos en el Antiguo Testamento. ¿Usted ve? Ahora bien, así es como de verdad debe hacerse la hermenéutica. Toda esta es la lista de cosas que usted tiene que hacer antes de usted poder decir, así dice el Señor. No. Así dice el Señor y empiezan a hablar bobería. No, para que diga así dice el Señor, yo tengo que ver el texto, la gramática del texto, el qué del texto. Tengo que ver contenido inmediato, es el verso que viene más allá, el verso que está anterior. ¿Quién? ¿Por qué? Contexto mayor, eso quiere decir que quizás necesitan leer el capítulo entero. El cuándo, en qué momento de la historia se está haciendo eso. El dónde, en qué lugar fue. ¿Cómo? Es la cultura bíblica. Y entonces tú puedes decir que el Señor dijo. El Señor me mandó decirte y dicen el disparate. Eso no fue el Señor. Aquí le voy a poner una foto que parecen los mensajes de algunos predicadores en este tiempo. Míralo ahí. ¿Qué ustedes ven ahí? Un oso polar recostado de un cactus. El sol a Tochuiche. Un flamingo al lado de un iglú. Un perro o lo que sea esto. Un lechón mirando al buitre. Y un y ella, como que aquí, yo no sé qué está pasando aquí, porque está todo este montón de cosas aquí. Ella está indiferente a qué es lo que está pasando ahí. Ella dice, yo no entiendo, ni sé ni me importa. Entonces, esto parece los mensajes de hoy en día, donde no hay contexto. Coge un verso bíblico que lo mismo tiene un iglú, que tiene el sol a todo entero. Que lo mismo tiene un oso polar con gafas de sol mirando un escorpión. Un muñeco de nieve en el desierto. ¿Entiendes? ¿Sabe lo que esto significa? Que cuando usted mire este otro. A ver si lo ve. Es cloro, la leche. ¿Tú sabes cuántas veces nos han metido a nosotros un mensaje con cloro metido entre la leche? Un montón de veces. Un gato. Todo es contexto. Todo es contexto. Usted puede inventarse la historia más fantástica del mundo si usted no pone los versos en contexto. Ok, la interpretación de la Biblia, el mensaje y el contexto original. Aquí está esta pregunta. Contéstemela. Buscar y sacar la intención original del autor de un libro o escrito se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama hacer eso? Duro, que se oiga allá abajo. Investigar. Lo que tuvimos en el internet, en el instituto, lo tenían loco con esa palabra. El 7-Eleven. Exégesis. Y el exégesis es el principio fundamental para el estudio del ministro bíblico. El exégesis es que usted va a buscar dentro del verso, utilizando el contexto, utilizando los versos paralelos, los versos de referencia, usted va a buscar cuál era la intención del escritor cuando escribió. ¿Qué entendió la gente que lo escuchó? Porque eso es lo que dijo el Señor. Si usted no hace un exégesis bueno de los versos, usted está diciendo pamplina. ¿Por qué es importante el exégesis? ¿Por qué es importante? Porque a veces hemos aprendido cosas malas, seguimos viviendo y practicando como si fueran buenas y son incorrectas. ¿Cuál es el peligro en que no se haga un buen exégesis?
Vivir en confusión. Vivir en confusión es un peligro serio. Y enseñar- aún peor para la iglesia enseñarle a vivir la es mancha. que no es difícil hacer que la Biblia diga lo que uno quiere si uno no respeta el contexto ni la intención original. Por eso es que hay gente que te vienen y te dicen, yo tengo una unción especial que muy pocas veces uso. Y es de decretar juicio sobre mis enemigos. Y hay 20.000 personas gritando, ¡qué bueno! Y eso es del diablo. Vamos a buscar un ejemplo. ¿Qué significa ese verso? Va. Vamos a buscar la intención del escritor. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. ¿Qué está diciendo ese verso ahí? Que si buscan bien la escritura, que si se meten a profundidad, van a saber cómo es, van a tener la salvación, la vida eterna, la salvación de la persona. De eso está hablando, de que estudien la Biblia. Sí, porque eso lo dice Jesucristo, pues para que sepan que Él es el que tiene la vida eterna. ¿Cómo llegamos a esa conclusión sin haber leído el contexto? Por exacto, leyendo todo lo que dice, porque Entonces no podemos llegar a esa conclusión sin haberlo leído. Ahí no está diciendo leer, ahí está diciendo profundizar. Es lo que yo entiendo por la palabra escudriñar. Es profundizar para ver definitivamente cuál es el... ¿Cómo llegó usted a esa conclusión habiendo leído nada más que este verso? Hay que leer todo, Hay que leer todo. el capítulo, hay que leer a quién le estaba hablando Contexto. Jesús, qué estaba diciendo, quién estaba ahí. En realidad este verso no es para que usted estudie la palabra. No quiere decir que no estudie la palabra. Sígame. Jesús está discutiendo con los fariseos. Guárdelo y lo lee en su casa. Jesús está discutiendo con los fariseos. Y él le dice a los fariseos, ustedes escudriñan la palabra y a ustedes les parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no vienen a mí, sigue diciendo los versos, pero nosotros lo sacamos de contexto y decimos, esto es para que estudien la palabra. Eso no quiere decir que no estudien la palabra. Escúcheme bien, hay que estudiar la palabra, pero este no es el verso que lo dice. Usted ve, el contexto me dice de verdad que escudriñar, en realidad la palabra correcta es escudriñáis. Cuando usted lo busca en el original, no es escudriñar como una orden, sino escudriñáis como haciendo ver, como declarando, ustedes estudian la palabra y a ustedes les parece que ahí es que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no vienen a mí. De eso es lo que está hablando el verso. No es una invitación al estudio, sino que es una declaración de que los fariseos estudiaban la palabra, ella da testimonio de Cristo, ellos estudiaban la palabra y creían la palabra y pensaban que la palabra estaba en la vida eterna. Sin embargo, cuando vieron a Cristo no lo quisieron recibir. Eso es lo que el verso dice. Pero si lo sacamos de contexto, lo que nos está instando a estudiar la palabra. ¿Usted ve? ¿Qué significa este verso? Ya le maté el pollo en la mano, ahora nos van a atrever a contestar. Pues tenemos que leer Romanos 11 completo. ¿Cuántas veces usted ha oído ese verso bíblico? Muchas veces. Y lo dicen. ¿Así? ¿Lo han oído o no lo han oído? Dígame porque yo me confundo. ¿Sí lo han oído? ¿En qué contexto? ¿Qué te dicen que dice ese verso? Dígame si ustedes le dijeron lo mismo que a mí. Que los dones no se pierden. Que los dones no se pierden. O sea, que si Dios me dio el don de profecía, en este contexto me lo decían a mí, que si Dios te dio el don de profecía y tú te apartas y de momento vuelves, pues tienes el don todavía porque son irrevocables. ¿Cómo se llega a esa conclusión sin leer el contexto? ¿Sabe de dónde está hablando aquí? Del don de Dios al pueblo de Israel. Es irrevocable. El llamamiento de Dios para el pueblo de Israel es irrevocable. Lo que Dios le dio al pueblo de Israel es irrevocable.
léalo cuando esté en su casa, porque el capítulo 11 completo está hablando, de hecho, el capítulo 8 hasta el capítulo 11 es todo un bloque y está hablando de cómo es que Israel no ha aceptado a Cristo. Y termina, Pablo viene hablando de eso por el capítulo hasta que llega aquí, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pero el contexto es a Israel, no a nosotros. No hay que, tú tenías el don de profecía, pues ya es tuyo. Ya, no importa lo que más es tuyo. Eso no es lo que dice. Tú eres pastor, es que Dios tiene un llamado contigo como pastor y no importa lo que pase, te puede ir a arrastrar por el piso. No, no, no. Hay pecados que te quitan los ministerios. Y hay situaciones que te quitan los ministerios. ¿Ok? Seguimos. ¿Por dónde voy? Ok, ¿qué quiere decir este verso? Pero este género no sale si no es como oración libre. ¿Cuántos lo han usado? Lo han visto en estudios bíblicos y le han dicho, usted viste que esos demonios no salen si no es con ayuno. La verdad es que los manuscritos más antiguos no tienen este verso en la Biblia. ¿Cómo tú llegas a la conclusión de que los demonios no salen con un verso que no existe? Explíqueme usted. ¿Y por qué está la Biblia? Porque, bueno, la historia es muy larga y no se la puedo explicar ahora. Pero, para darle una idea, dentro de los traductores, en ocasiones, por eso es la necesidad de las revisiones constantes. Pero dentro de las traducciones, habían gnósticos que se colaban y habían ideas gnósticas que se colaban. Tendríamos que explicar qué es gnóstico, por eso es que les digo que la explicación es un poquito más complicada. Pero los gnósticos creían en poderes raros y que nosotros teníamos ciertas facultades y cosas fantasiosas. Y ellos pensaban que con el ayuno ellos podían sacar demonios, pero en realidad eso no lo dice el verso. Es más, el contexto del verso no tiene nada que ver con ayuno y oración, sino que lo que está hablando es de la fe. Jesús bajó del monte, no pudieron sacar los discípulos el demonio, y él le dice, chicos, hombres de poca fe. De lo que está hablando es de la fe, no está hablando de otra cosa. ¿Ok? Y que muchos lo usan hoy en día, muchas personas, muchos cristianos. Sí, por falta. ¿Cómo se llega? Porque lo escucharon y lo oyeron y lo oyeron y lo oyeron. Pues sí. Pues mira, es verdad. ¿Entiendes? Por eso la importancia de esto. Hay una cosa, ¿qué es lo opuesto al exégesis? Este ciudadano aquí me lo dijo ahorita. ¿Cómo es? ¿Qué es lo contrario al exégesis? El creer todo lo que está oyendo o leyendo directamente sin buscar la interpretación definitiva. Te hubiese quedado con la contestación que me diste hace rato. El exégesis. Mientras el exégesis es sacar la idea del texto, el exégesis es meter tu idea dentro del texto. ¿Ok? Y yo dije, esto está muy largo, déjame ver la cosa más importante para darle highlight. Y mire cómo me salió. Todo eso es importante. Es el proceso, la exégesis es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva. O sea, yo voy a ir para estudiar el verso basado en lo que yo pienso o en lo que yo siento. Usted ha visto gente, mire, yo una vez hablé con una pastora que vino a predicarnos a una cuestión de esa de las damas. Estábamos hablando sobre hablar lengua y qué sé yo qué. ¿Sabe lo que me dijo esa señora? Yo no voy a permitir que los hermanos dejen de gozarse porque hay un verso bíblico que se los prohíbe. Yo dije, no. Me dieron ganas de decirle, devuélveme los chavos. No vuelve. Una interpretación específicamente de la escritura que refleja las ideas personales o puntos de vista del intérprete. Leer en un texto algo que no se encuentra allí. Y creo que vamos a tener algún ejemplo de esto y entonces nos vamos porque ya estamos ahí casi. En la cual la persona interpreta bien, sea influenciado por su cultura, emociones, ideales o circunstancias. Todo eso, usted tiene que echarlo a un lado. Eso no tiene que ver nada con la Biblia.
Cómo yo me siento no importa, de dónde yo salí, no importa, las cosas pueden ser buenas donde yo salí, pero si la Biblia dice que son malas, son malas. Se acabó. Yo no puedo cambiar el significado de la Biblia para yo ajustar mi cultura. Poniendo llegar a generar diversas interpretaciones sobre el mismo tema, así como llegar a la conclusión o ideas sobre temas que no están presentes en la lectura como tal. Y vamos a buscar ese verso. Este es un verso que a mí, desde que yo lo leí, yo dije, espérate. Nuestro amigo Gigi Ávila nos enseñaba que Cristo venía y que la de Cristo iba a apoderar de todo esto aquí. Busquen la Biblia. Busquen ese verso bíblico. Y decía, bueno, Cristo viene y se va a llevar a la iglesia y el Espíritu Santo va a poner. El capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, guárdalo por ahí, lo que nos dice es, pero todavía no se ha manifestado el hombre de perdición, el hijo de perdición, porque hay algo que lo detiene. ¿En qué verso está ese? El 6. Léelo duro, Carlos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Sí. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Digo? Está bien. Si usted lee el verso bíblico, usted no va a encontrar la palabra espíritu por ningún lado. ¿Cómo Gigi Ávila metió el Espíritu Santo dentro de ese verso? Porque hizo esto. Porque cuando a ti te dicen, mira el sentido que no tiene sentido ninguno. Esta es la enseñanza. La enseñanza dispensacionalista es que viene Cristo, se lleva a la iglesia, empieza la gran tribulación, pasa la gran tribulación, después viene Cristo de nuevo, porque Cristo va a venir 3 veces, en lugar de como la Biblia dice. Pero viene Cristo, se lleva a la iglesia, entonces el Espíritu Santo ya deja de orar en la tierra y se va con la iglesia para el cielo. El problema de eso es que durante la gran tribulación hay gente que se convierte. ¿Cómo se convierte? Si la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Se convierte por miedo. Es que nadie se convierte por miedo. Ajá. En ese caso. En el verso 8 sí menciona el Espíritu. ¿Qué dice? Dice de esta manera, y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Pero no es el Espíritu Santo porque... No es el Espíritu Santo. Está comiendo claro, no es el Espíritu Santo. Está hablando de un espíritu. El espíritu es espíritu. Está el espíritu. Es más, yo puedo estar en un buen espíritu. Este tipo está en un mal espíritu. Dice espíritu de su boca. Dice espíritu de su boca. Sí, pero no, ese no es el Espíritu Santo. O sea, estamos metiendo una idea que no va ahí. El espíritu del que está hablando ahí no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, primero, siempre se dice con E. Siempre que es espíritu de Dios, va con letra mayúscula. Primero. Segundo, supongamos que fuera. Dice que cuando Cristo venga, va a matar al anticristo. Sin embargo, no dice que es lo que lo está deteniendo. ¿Me siguen? El verso dice, hay algo que lo detiene. La explicación que dan es, eso que lo detiene es el Espíritu Santo, que no aparece por ni por los centros espiritistas. Aparece el Espíritu Santo ahí. Y después se ve al final que Dios con el Espíritu de su boca, ¡pah! ¿Por qué se va a tratar la traducción? Porque a veces esa... Ajá. Acá dice, entonces aparecerá aquel malvado, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca, y resistirá la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. Usted ve, el asunto aquí es que tú no puedes introducir al texto algo que no está ahí. No puedes hacerlo. No es bueno cuando estés hablando de eso, no estás hablando de la palabra de Dios, estás hablando de tu idea. No estás hablando de la palabra de Dios. ¿Ustedes me siguen por esto? Entonces, hay toda una doctrina que se creó hace como 200 años
que está basada en algo que no se sostiene ante un análisis. Si usted hace un exégesis serio de todo el tema, no. Si usted hace diligentemente, busca verso por verso, usted va a dar cuenta, ahí no aparece la palabra Espíritu Santo, es una inferencia del que está leyendo, que dice, bueno, tiene que ser el Espíritu Santo, porque lo único que puede tener al diablo es el Espíritu Santo, ¿es o no es? Pues entonces, ahora, en el momento en que tú, terminamos con esto, en el momento que tú haces una afirmación, asegúrate de tener cómo respaldarla. No digamos afirmaciones a lo loco. A ver, si tú dices, qué sé yo, en los días de la creación, ¿usted cree que Dios creó todo en 6 días? ¿De 24 horas? Hay gente que sí. ¿Y cómo fue que esos palos crecieron de la noche a la mañana? Que Dios hizo un milagro. Ahora tú tienes que probar dentro de eso donde dice que Dios hizo un milagro. ¿Me sigue? Porque en el momento que tú haces una afirmación, ahora te toca a ti, el peso de la prueba está en ti, en tu probar de que el verso dice eso. Nunca nadie confrontó a Gigi Ávila, pues, o quizás la confrontaron, pero antes tú sabes cómo era, que te echaban por un lado y para desviarte. Nos quedamos con eso, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. La semana próxima, si quieren unos versos.